La gente pregunta lo que quiere, tú respondes lo que se te ocurra. Aquí tenemos a Pepe y a Petón, que van a animar la tertulia. Evidentemente al final siempre se acaba hablando del Zaragoza y del Huesca, después de Proust y de todo, pues normal, tampoco. Cuando estuvo aquí Luis Landero nos habló de que él separaba a los escritores en escritores nómadas o sedentarios, y en absoluto es una división peyorativa, sino que él lo veía así. Entonces a los nómadas pues son escritores que son capaces de escribir de cualquier cosa, de cualquier tema que les echen, y escriben muy bien. Él puso el ejemplo de Vargas Llosa, de Balzac. En cambio los sedentarios, él dice que siempre están moliendo el mismo grano, que están ahí dándole vueltas, están sacando lo que llevan dentro y están ahí siempre. Y ahí, claro, puso ejemplos muy, muy claros, pues como Faulkner, Kafka. Me temo que con los sedentarios. Me temo que sí, no, es como una de esas preguntas que se responden a sí mismas, ¿no? Porque no creo que haya nadie más sedentario que yo. Hoy casualmente he comprado la última novela de Landero, que es aparte de ser un tipo estupendo, es un grandísimo escritor, un autor, como todos, pues un autor desigual, pero que cuando a los autores hay que juzgarlo por sus grandes libros, y él tiene 4 o 5 grandes libros y uno que me parece que es un clásico, que se llama El balcón en invierno, ¿no? Que es uno de esos libros que dentro de 200 años la gente lo seguirá leyendo, la gente se seguirá emocionando con ese libro. Y yo creo que Landero es un sedentario también, ¿no? Yo también soy un sedentario, pero además hasta extremos indecible, porque yo estoy todo el rato ya escribiendo la misma novela. A mí el director de cine que más me gusta es Woody Allen, ¿no? Y cuando Woody Allen hace una película que no parece de Woody Allen, me decepciona. O sea, a mí me gustan las películas de Woody Allen en las que hace sus chistes, en las que hace sus tics, tiene sus tics, hace su gracieta de siempre, en las que sale Diane Keaton, o sea, cuando es Woody Allen, ¿no? Entonces, si de repente Woody Allen hace una película como aquella que hizo, que se llamaba Sombras y Niebla y tal, con Madonna, que era con unos acróbatas y unos de un circo y tal, y digo, pero ¿qué demonios está queriendo hacer Woody Allen? Entonces es lo que no me gusta. Entonces yo soy un tipo que quiero ser Woody Allen, pero sin esas adherencias equivocadas, ¿no? O sea, sin desviacionismos. Como cortita como empezaste a escribir muy joven, si fuiste un niño o un adolescente, ¿qué escribías? O si leías mucho. Leía bastante, con muy poco criterio. Bueno, mi autor favorito era José Luis Martín Vigil. La vida es al encuentro. Sexta galería, ¿cómo es? No sé qué está en el camino. ¿Cómo es aquella? Siempre había una escena en esas novelas en la que un chico de familia burguesa, a la que le habían educado en el respeto a la religión y a la ley y tal, y sobre todo le habían dicho que, bueno, que no tenía que tener relaciones carnales con mujeres de pago, de repente un día, por alguna historia absurda, con unos amigos, unos amigotes, acababa yéndose a un puticlub, y entonces a la primera persona a la que se encuentra era su padre. Entonces esa es la sinopsis general de las novelas de Martín Vigil, ¿no? Y a mí eso, en el año 75, me parecía que era alta literatura. Luego descubrí que formaba parte de una generación, o sea, que él era un epígono de una generación de muy buenos escritores realistas, como podría ser García Hortelano, Jesús Fernández Santos, otros de aquella época que hacían muy buenos libros realistas, y que este era el malo. Pero es que en el año 75... el libro que nos prohibían en casa no era de García Hortelano, no era de Jesús Fernández Santos. El libro que nos prohibían en casa era de José Martín Vigil. Y no hay nada tan bonito como que te prohíban un libro. O sea, yo estoy deseando que prohíban mis libros en algún lado, para que alguien me lea. En un instituto de Barcelona en el que estaba la hija de un amigo mío, de repente Félix Romero había sacado un libro que era dibujos animados, ¿no? Y había llegado una profesora o un profesor diciendo: es que es un escándalo, porque hay gente que no es que no quieran hacer la mili, es que tampoco quieren ser objetores de conciencia, quieren ser insumisos, y encima luego publican libros y pretenden que la gente lo lea. Tipos como Félix Romero, que ha publicado dibujos animados. Y todos los chavales copiando Félix Romero, dibujos animados y tal. Y al día siguiente todos los chavales estaban comprando dibujos animados. O sea, el libro que te prohíben, ¿no? Que una novela se debe tratar como un puzzle. No, la idea del puzzle yo creo que es bonita. O sea, la idea de que tú tienes una serie de piezas que pueden encajar o no. Es decir, que hay quien se empeña en que una pieza tiene que ir y pones el pulgar encima y vas apretando y al final pues
al final, si somos aragoneses, esa pieza acaba entrando, ¿no? Pero lo normal es que las piezas vayan donde tienen que ir. O sea, y al final, cuando tienes ese famoso pool de Notre Dame, pues lo normal es que el rosetón esté en el rosetón, que el barquito esté en el barquito, donde tiene que estar, en el Sena, ¿no? Hay una parte de escribir que es pura lógica, que es que efectivamente las cosas tienen que encajar y que cuando tus personajes cambian por algún motivo y que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. O sea, uno no puede sacarse de la manga de repente una solución mágica, ¿no? Deus ex machina, ahora de repente a este lo secuestran, ¿no? Como no sé cómo solucionar una historia en un momento que se me ha atascado y todo, de repente llega un comando yihadista, lo secuestra y se lo lleva a Beirut. No, eso no. O sea, las historias siempre tienen que alimentarse de sí mismas, ¿no? Hay muy pocas reglas en la literatura y una de las pocas es que los personajes tienen que tener vida y tienen que tener cuerpo y tienen que ser de carne y hueso, ¿no? Entonces eso no tiene que ver con de repente que se te ocurra una idea genial para desviar la trama hacia no sé dónde, sino que tiene que ver con que conoces la vida y conoces al ser humano, y los personajes funcionan. Para que sea una historia verosímil, los personajes tienen que ser verosímiles y tienen que ser gente que tú te la creas, ¿no? Que leída la novela creas haber conocido a ese personaje como si fuera un personaje real. Y eso es muy difícil, parece muy sencillo, pero es muy complicado. De hecho, es que hacer que personajes creados por ti parezcan tan reales como personajes de la realidad tiene bastante mérito. Y sobre todo que no les puedes poner el lenguaje normal de la realidad, es que crean un lenguaje especial para... Bueno, sí. Bueno, no. De hecho, tenemos alguna ventaja los escritores. Por ejemplo, que sabemos los secretos de sus personajes, sabemos muchas cosas de sus personajes que no sabemos de la gente de la realidad. O sea, sabemos cosas de ellos que no sabemos de nuestras mujeres, nuestros hijos. Entonces tenemos más posibilidades de acceder a la cabeza y al corazón de esos personajes y por tanto hacerlos más verosímiles o más reales, ¿no? Otra cosa es que efectivamente manejamos, la lengua es un conjunto de convenciones, ¿no? Y esas convenciones están sujetas pues, también a la temporalidad. O sea, que cuando tú escribes un diálogo, ¿cuánto tiempo va a ser legible ese diálogo si de repente haces...? Hay un escritor que me gusta mucho que se llama Manuel Longares. Manuel Longares hace un realismo casi arqueológico. Y entonces tiene una novela que se llama Romanticismo, donde recrea el Madrid de los 70, me parece que es, ¿no? Tal. Y habla de un madrileño que no lo entendería nadie, ¿no? Clarinete, ¿no? Dice ese tipo de cosas que parece una parodia de un madrileño de San... ¿Eh? Todavía hay alguien... casi, ¿no? Pero hay gente todavía en Madrid que diga clarinete en vez de decir claro, ¿no? Pues entonces eso, en esa novela aparece como el chulapón madrileño de los años 70 utilizando un argot que solo era válido en aquella época, ¿no? Y entonces hay una cosa que nos gusta, nos interesa a nosotros porque nos traslada a una época que hemos medio conocido, no la podemos imaginar, pero claro, luego eso es un lenguaje que caduca. O sea, que caduca, que a los pocos años, que la siguiente generación ya no entenderá nada. Dice, ¿por qué dice clarinete aquí? ¿Y por qué no dice trombón? O sea, ¿qué demonios está diciendo este personaje aquí, ¿no? Y es un problema. O sea, entonces la lengua, uno tiene que buscar una lengua que sea al mismo tiempo expresiva y viva, pero que intentando que su fecha de caducidad no sea el año siguiente, como el ibuprofeno, que aguante unos cuantos añitos. Si hay un tipo de público para el que va dirigida tu novela. Uno nunca sabe para quién escribe los libros. No sabes un lector tuyo, no le pones cara y ojos, no sabes de qué generación es, no sabes qué cultura tiene, no sabes si es un lector de ahora o del futuro o de otro país. O sea, es que no sabes quién te va a leer y a quién le va a interesar de verdad tu libro, ¿no? Pero lo que decías antes es verdad que es muy diferente el escritor que está más pendiente del grosor, la espesura, la textura de las palabras que de la trama, ¿no? Hay escritores que tienen muy buena prosa, que los lees y hay algo en ellos que te encandila porque dices que bien maneja las palabras, o sea, las tiene, ¿no? Hay algo hermoso, poético en su uso de las palabras. Y luego, en cambio, a veces se desentienden bastante de la trama y la historia no acabas muy bien de saber por dónde tienes que seguirla y tal. Y yo soy más de los segundos, o sea, a mí me importa mucho más la trama, o sea, me gusta mucho pensar que con las palabras de todos los días puedo decir cosas que le lleguen al corazón al lector que de la prosa, digamos, bien surtida. Pero es muy difícil saber quién es el destinatario, ¿no? Es muy difícil
describirlo, definirlo, saber calificarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, sé una cosa que es, muchos escritores detestan el sentimiento, la emoción. Hay escritores que creen que la emoción es un material un poco de segunda categoría, ¿no? Y sin embargo yo creo que la emoción es fundamental en la literatura. O sea, yo creo que la literatura, con sobriedad, con cierta economía de medios, pero tiene que saber llegar al corazón. O sea, si la narrativa o las novelas solo te llegan al cerebro, hay algo ahí que no acaba de funcionar. A mí las grandes novelas, las que más me han gustado, siempre me han emocionado. Siempre ha habido algo en esa literatura que me ha llegado al corazón, no solo al cerebro, ¿no? Y en algún momento uno se da cuenta de que tiene también que manejar ese tipo de materiales, que son pues los sentimientos, porque al fin y al cabo estamos creando sentimientos. El trabajo de escritor, que es muy solitario y además muy fastidiado, que dice él, porque claro, nadie te puede ayudar. Tú estás ahí solo ante el peligro durante 3 años, en tu caso, ¿no? Lo que vas a acabar, nunca sabrás hasta el final si es una castaña o es algo que va a pegar fuerte. Por mucho que te digan que se lo dejes leer a uno, es que no tienes a alguien que te pueda decir, pues mira, que aquí te has ido, que aquí has vuelto. Entonces que es muy complicado. ¿Eso cómo lo llevas tú? Bueno, es complicado. También es verdad que cuando te haces mayor y ya llevas unos cuantos años publicando o escribiendo, ya más o menos sabes lo que está bien y lo que está mal. Pero es verdad que puedes perder un poco la perspectiva sobre tu propia obra, ¿no? ¿Qué hay de eso que se dice de que hay un momento en que los personajes se revelan? No, pero hay personajes que iban a ser secundarios y de repente van ganando protagonismo, y otros que pensabas... O sea, esta novela, la última que publiqué, que se llama Derecho Natural, en realidad era una historia de un actor malo, del cine malo español de los años 60 y 70, pero esa historia no me daba de sí lo suficiente, ¿no? Entonces, de repente ese personaje, lo que yo quería contar, no encontré historias suficientes para crear el personaje, entonces tuve que meter más cosas y empezaron a salirme personajes alrededor, familia, y de repente vi que era una historia pues donde los que parecía que iban a ser personajes muy secundarios se convirtieron en coprotagonistas, ¿no? Pero muchas veces es porque esos personajes efectivamente no crecen, no tienen el destino que tú les quieres otorgar, pues ellos no lo consiguen, y entonces hay otros que ocupan su lugar, ¿no? O sea, no es que se rebelan, sí se rebelan, sí. O sea, hacen algo como decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y que llegue otro y hable, ¿no?